Tenemos hoy como invitados, y les agradezco mucho que estén en el octágono, a Priscila Vera, coordinadora del proyecto de Ciudad de Santiago Taboada, y a Javier López Casarín, candidato a la alcaldía de Álvaro Obregón por la coalición Seguimos Haciendo Historia. Les agradezco a ambos su participación y les hago la primera pregunta. En este tercer debate presidencial vimos la misma dinámica que en los anteriores. Clara Brugada, Taboada, confrontados entre sí, Salomón Chertorivsky intentando hacerse notar con sus propuestas, pero a 3 semanas de la elección, pues para cambiar las preferencias, tendría que haber pasado algo extraordinario, algo muy notable, y no tengo la impresión de que haya sucedido. Me gustaría conocer sus opiniones. Pero bueno, con el tiempo en contra ya y sin más debates en la mira, ¿aún puede hacer algo Taboada para remontar la desventaja que tiene y que ha sido pues de cerca de 2 dígitos ya? Priscila, por favor, adelante. Pues no es remontar, Hernán, más bien vamos a ampliar la ventaja que ya tenemos en las encuestas. Ujú. Y lo que quedó claro en este debate es, primero, que Santiago Taboada, efectivamente, como tú lo señalas, tiene un proyecto de cambio. No podemos seguir con 27 años de estos gobiernos de Morena, que nos han dejado una ciudad destrozada, y voy a empezar por el primer tema, desarrollo urbano. Si alguien se ha caracterizado por impulsar este modelo desastroso de desarrollo urbano, ha sido los gobiernos de Morena. Y ahí hay que recordar las declaraciones de Clara Brugada, que decía que ella ya se había puesto de acuerdo con los desarrolladores inmobiliarios para decidir dónde construir y dónde no construir desde el primer día de su gobierno. Le recordamos a Clara que conforme a la Constitución que ella aprobó, hay un instituto de planeación, el cual es el responsable de hacer el Programa General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial. Hoy no tenemos esos programas porque la ciudadanía los ha venido rechazando, y lo primero que Santiago Taboada va a hacer es, primero, respetar la autonomía, poner una persona capaz, porque ahora pusieron a una persona que viola totalmente la ley, porque conforme a la ley tendría que ser una mujer. Y tercero, sí tener unos planes que nos digan dónde crecer y cómo crecer con una visión de largo plazo. Aquí la improvisación nos ha costado mucho en términos de calidad de vida a las y los capitalinos. Bien, Javier López Casarín, por favor. Muchas gracias, Hernán. Es interesante, creo que por lo que estamos hablando es de desarrollo urbano. Priscila se considera una ciclista. Uno de los grandes logros que tienen los gobiernos de izquierda, los gobiernos que hemos estado al frente, es que hemos contemplado a todos y por esto se han creado las ciclovías, parte importante de la movilidad en nuestra ciudad. Y cuando hablamos de movilidad, una de las propuestas que presenta Clara Brugada, pues la próxima jefa de gobierno, pues es una movilidad integrada donde estamos y se hará inversión en un cablebús, que además es uno de los sistemas de transporte más novedosos dentro de ciudades, pero además con responsabilidad ambiental, de un trolebús elevado, por supuesto, de hacer inversiones importantes en los metrobús y en ampliar la red de las ecobicis. Todo esto desde las políticas de izquierda. Sin duda alguna, cuesta trabajo remontar y rehacer toda una infraestructura que representa el gobierno o las propuestas de Santiago Taboada, donde el PRIAN, pues recordemos quién hizo las inversiones de esta ciudad y cómo hemos modificado la ciudad desde que nosotros estamos al frente. Y finalmente, me parece que la pregunta más importante que hace al principio es cómo le haría Santiago Taboada para remontar, y la respuesta es que van arriba. Es importante, como siempre hay un engaño, pero lo importante es que dan un autoengaño. Bien, el tema del debate del domingo fue el más importante, creo yo, fue la inseguridad. Y se presentaron dos narrativas. Por un lado, estuvo Taboada tratando de comparar la alcaldía Benito Juárez que él gobernó con la de Iztapalapa. Taboada sostenía que la Benito Juárez es la alcaldía más segura de la Ciudad de México y que Iztapalapa es la más insegura. Y lo repitió varias veces. Clara, en cambio, lo que hizo fue más bien comparar a la Ciudad de México con Guanajuato.
donde gobierna el PAN desde hace décadas, 26 años más o menos, y hoy es una de las entidades más peligrosas del país. Y bueno, de esta manera ella buscó demostrar pues, que la disminución de la inseguridad en la Ciudad de México es muy clara y sobre todo si se compara con un estado como es Guanajuato. Y ella habló de que las 16 alcaldías de la capital han tenido disminuciones en la inseguridad gracias al mando único y gracias al gobierno de Claudia Sheinbaum. En ese sentido, ¿quién dirían ustedes que ganó la narrativa del debate en materia de seguridad? Clara Brugada con esta respuesta que le da Taboada, o Taboada tratando de comparar Iztapalapa con la Benito Juárez. Vamos a invertir el orden ahora. Javier López Casarín, por favor, un minuto. Muchas gracias. A ver, importante que los planteamientos que se generaron pues son en propuestas que sí pudimos observar que por parte de Santiago Taboada fue poca seria, poco formal, una visión muy limitada, a fin de cuentas es una visión limitada sobre la ciudad, un desconocimiento total de la ciudad, queda evidenciado, poco técnico y sin lugar a duda, pues esto se refleja en cómo operar y cómo gobernar. Se confunde en creer que la Ciudad de México es la Benito Juárez. Entonces, cuando tú tienes esa visión, cuando tú tienes que antecedes y que tienes la experiencia sin el conocimiento técnico, hace las propuestas como las que él estuvo presentando, donde carecen de estructura, donde carecen de fundamentos, y únicamente estás haciendo propuestas conceptuales, porque cuando quiso hablar de inversión, nunca pudo poderlo aterrizar, y cuando hizo la única referencia concreta de números, pues confundió 15,000 cámaras con 75,000 cámaras. Entonces, me parece que el conocimiento en materia de seguridad queda evidenciado, pues que queda por parte de la próxima jefa de gobierno. Priscila, por favor. Lo primero, contestarle a Javier, no me siento ciclista, soy ciclista. Y efectivamente los gobiernos de Morena lo único que han dejado en esta ciudad es muerte en un tema de movilidad. Ahí tienes 26 muertos en la línea 12 y 3 más por accidentes. Eso antes no había ocurrido. Eso les pasa en los gobiernos de Morena. Segundo, también debes de saber que ha habido un incremento en muertes viales, principalmente en peatones y ciclistas, porque sus gobiernos relajaron la política de movilidad y ahora las multas no existen. Ahora las multas se condonan al 90%. Ese es el legado de Morena, ese es el legado de la izquierda. Segundo, en temas de seguridad, esto no es un tema de narrativo, esto es un tema de números y los números son muy claros. En esta ciudad, 8 de cada 10 personas se sienten inseguras. El año pasado, la mitad de la población fue víctima de un delito. Las 10 colonias más inseguras se encuentran en alcaldías gobernadas por Morena. Lo que les duele es que una encuesta del INEGI diga precisamente que Benito Juárez es la alcaldía más segura del país. Iztapalapa se compara con ciudades como Laredo. Ese es el legado de Morena. Y también hay que decirle a Clara que le gusta decir que blindar no sirve. Bueno, que Santiago Taboada llevó a que 9 de cada 10 personas que viven en Benito Juárez se sientan seguras. Bien, quiero plantearles otra pregunta. El Instituto Electoral de la Ciudad de México había prohibido hablar sobre el cártel inmobiliario. Sin embargo, al final sí se permitió mencionarlo en el debate, o bueno, se mencionó, y como alternativa, Taboada buscó en esta ocasión invertir los papeles y trató de vender un poco la idea de que el fundador del cártel inmobiliario es el presidente López Obrador y mostró incluso una imagen muy extraña de personajes de Morena que no sé con qué criterio eligió, pero los puso allí en una lámina. Y de acuerdo con él, ellos son el cártel inmobiliario de Morena. Nunca explicó por qué, pero bueno, así les llamó. Yo les pregunto, ¿a ustedes esto les pareció serio? ¿Les parece creíble? ¿O no les parece, digamos, en todo caso, que ya está muy afianzada la imagen de que el cártel inmobiliario más bien pues fue el que se generó en las administraciones del PAN en la alcaldía Benito Juárez como para ahora pretender voltear los papeles de esta manera? No sé, les pregunto a ustedes, Priscila, ¿qué puedes contestar al respecto?
Bueno, primero hay que hablar del tema del cártel inmobiliario con las facultades que tiene el gobierno central y las alcaldías. ¿Quién da el permiso de uso de suelo? SEDUBI. ¿Quién da la factibilidad del agua? SACMEX. ¿Quién hace un tema de protección civil? El gobierno central. ¿Quién verifica las obras? Si hay un piso de más, si hay más viviendas de las autorizadas por SEDUBI, el INVEA. ¿Y quién ve el tema de ordenamiento territorial? La PAO. Entonces, si en esta ciudad se han construido pisos de más, han sido por la complacencia del gobierno central. Y eso no es nuevo. Segundo, el tema del bando 2. En esta ciudad, vivir aquí es imposible por los precios. El gran incremento en el precio de la vivienda se dio a partir del bando 2 y el desorden inmobiliario se dio a partir del bando 2. A partir de ahí, no hay vivienda asequible, a pesar de lo que digan. Ha habido una invasión constante a suelo de conservación. Es el colmo que vengan a decir que quieren una ciudad sustentable cuando al año perdemos 300 hectáreas de suelo de conservación, que es donde se recarga el acuífero. Javier. Bueno, lo que yo te puedo decir es que el candidato del PRIAN, esta alianza del PRI y del PAN, claro, no hay que dejarlo a un lado, demuestra que es mitómano y demostró que además tiene un ego muy grande con varios pisos de más. ¿Y a qué voy con esto? Pues bueno, hablas de gentrificación y vayamos qué ha pasado con dónde se encuentra el gobierno del PRIAN y el impacto que ha tenido. Y otra cosa que me gustaría señalarle a aquellos habitantes de la Benito Juárez, ahora resulta que ustedes les deben sus ingresos y su calidad de vida a este gobierno. Eso es en el absurdo en el que hemos rayado. Porque señalar que la Benito Juárez y que las personas que ahí habitan se lo deben al PAN, pues me parece algo como lo que señalan. Puras mentiras exageradas queriendo distorsionar, mal informar o desinformar a quien pone atención. Ahora, hablando de nuevo en temas de seguridad, el planteamiento era seguridad y justicia. Creo que faltó algún planteamiento por parte del candidato del PRIAN para hablar de justicia. En ningún momento lo pudo siquiera abordar. Bien, otro tema que me gustaría plantearles ya es, Clara Brugada mencionó en algún momento que ella quisiera establecer un consejo asesor conformado por Ernestina Godoy, Omar García Harfuch, Marcelo Ebrard. ¿Qué piensan ustedes de que Clara Brugada se asesore de estas figuras? Yo no creo que vayan a tener un puesto formal, de que en eso esté pensando Clara Brugada. Me parece que simplemente está diciendo que los va a consultar, pero son buenos referentes, Priscila, para que Clara Brugada se rodee de figuras como estas. Pues vamos a hacer el listado de las buenas referencias de Clara Brugada. Alejandra Cuevas, que inventó un delito. Llegó hasta la Suprema Corte para que la Suprema Corte dijera que no existía el delito que le imputaba. A la nuera de Reobó, Ernestina Godoy dictó una orden de aprehensión con fines de extradición por un supuesto delito que se cometió en España. La Audiencia Nacional le contestó que aún que se hubiera cometido un delito en España es un tema de extraterritorialidad. Eso cualquier abogado de primer semestre lo sabe. Tercero, ¿no se acuerdan del tema de Black Wall Street Capital? Donde los policías de la Fiscalía de Investigación entran a un orden de cateo y ¡pum!, desaparecen 70 millones de pesos. Esa es la fiscalía que deja claro Brugada y Ernestina Godoy, que son el mismo equipo político. Segundo, Santiago Taboada sí lo dijo de manera muy clara. Fiscalía que sirve. Para eso se necesita una nueva ley orgánica y que no haya una fiscal carnal tan incompetente y tan corrupta como Ernestina Godoy. Javier, ¿qué piensas de estas referencias que citó Clara Brugada, que ha dicho que son personas de las cuales se va a asesorar? Marcelo Ebrard, Ernestina Godoy, Omar García Harfuch. 3 puntos. La Fiscalía del PRIAN, recordemos a la Paca y al Chupacabras, así resolvían y con esa seriedad los casos. Segundo, cito un tuit que puso Priscila donde dice y hasta el moderador confundió a Ernestina con Clara, y es que claramente son lo mismo. Sin lugar a duda, son mujeres preparadas, son mujeres valientes, son mujeres que representan un trabajo importante que se está haciendo en esta ciudad y que continuaremos haciendo ahora que Clara sea nuestra próxima jefa de gobierno. Y tener en un consejo asesor a quien fue seleccionado el mejor alcalde del mundo, pues es un gran privilegio. Tener como asesores
Omar García Harfuch, que disminuyó de manera considerable el índice delictivo que nos dejó el hoy candidato del PRIAN, Miguel Ángel Mancera, pues también es otro indicador. Entonces me parece que al haber presentado este gabinete, el ser claro y el ser transparente con quienes van a estar asesorando materias tan delicadas, pues es un paso de valentía y es un paso de honradez y de congruencia, cosa que no se pudo hacer en el otro lado porque no hay una sola persona que tenga primero la experiencia necesaria, que tenga la capacidad para poder hacerlo. Bien, Javier, Priscila, muchas gracias por estar en el octágono. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias y muy buenas noches.